Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Gallegos Vázquez, soy licenciado en Rehabilitación Física por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El día de hoy les voy a hablar acerca de los signos vitales, cómo tomarlos, al igual que la auscultación cardíaca y pulmonar. Espero sea de su agrado este video. Bueno, empezamos en primera instancia por la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Bueno, esta consiste en las respiraciones. Estamos hablando de inspiraciones y expiraciones que tiene una persona por un minuto. Estas las podemos clasificar en eupnea, bradipnea, taquipnea y apnea. Vamos a empezar por la primera, que es la eupnea. Esta va de los 12 a los 19 respiraciones por minuto. Después tenemos la taquipnea. La taquipnea es un aumento de la respiración, es decir, arriba de 20 respiraciones por minuto. Después tenemos la bradipnea. Esta es una disminución de las respiraciones por minuto, es decir, debajo de 12, 11 respiraciones por minuto. Y la apnea, que esta es la ausencia o el periodo en el que no hay esa parte de respiración. Ahora, ¿cuáles son los parámetros normales? En una persona adulta son de 12 a 20 respiraciones por minuto, mientras que en un neonato van de los 30 a las 50 respiraciones por minuto. Bueno, ahora vamos a hablar de la temperatura corporal. Esta es la medida relativa del calor o del frío asociado al metabolismo del cuerpo humano. Su función principal es mantener activos los procesos biológicos. Tenemos que el rango normal de esta temperatura corporal va de los 36.5 a los 37.5. Esto es lo que se considera temperatura normal. Tenemos ahora una hipertermia, que esta es una elevación de la temperatura corporal que va por arriba de los 38 grados. 37.6, 38 grados. Y una hipotermia, que esto es una disminución de la temperatura corporal, que estaríamos hablando de unos 34 grados centígrados hacia abajo. Bueno, vamos a tomar ahora la temperatura corporal de nuestro paciente. En este caso podemos utilizar un termómetro digital o un termómetro de mercurio. Para esto vamos a levantar, en este caso si trae prenda como una playera, una camisa, vamos a dejar despejada el área axilar y vamos a levantar. Encendemos y cerramos. Después de cierto tiempo, nuestro equipo termómetro va a hacer un sonido y pues vamos a saber cuánto tiene de temperatura corporal. Bueno, ahora vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. Algo simple. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Esta la clasificamos en tres, que es la normocardia o frecuencia normal, taquicardia y bradicardia. La normocardia va de los 60 a los 80 latidos por minuto. La bradicardia va de los, es inferior a los 59 latidos por minuto porque baja, pues debajo de lo normal, y la taquicardia es por arriba de los 100 latidos por minuto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el pulso. Para esto vamos a solicitarle a nuestro paciente que nos permita su mano, que esté relajada, y con el dedo índice y el dedo de medio vamos a colocarlo con la punta debajo de la parte del pulgar hacia la muñeca. Vamos a generar una pequeña presión y vamos a sentir los latidos. Para esto vamos a usar nuestro reloj para checar cuántos latidos por minuto tiene nuestra paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la oximetría. Bueno, la oximetría del pulso o pulsoximetría es una prueba indolora y no invasiva que nos ayuda a medir la saturación de oxígeno o niveles de oxígeno en la sangre. Necesitamos un equipo como este, es un oxímetro. Tenemos los valores normales que van de los 95 a 100% de saturación, y tenemos también lo que es la hipoxia leve, moderada o grave, que esos van de los 94 hacia abajo. Dependiendo de qué porcentaje tengan,
se va a clasificar en leve, moderada o severa. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la tensión arterial. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre golpea las paredes de las arterias. Para esto tenemos que cuando el corazón se contrae aumenta la presión arterial, es decir, tenemos el valor sistólico, y cuando el corazón entra en el reposo tenemos una disminución de esta presión arterial, es decir, tenemos el segundo valor que es el valor diastólico. Tenemos también lo que es igual la clasificación, tenemos la normotensión, hipertensión e hipotensión. La normotensión es lo normal, la tensión arterial normal en un adulto sería de 120 sobre 60 sobre 70 milímetros de mercurio. Tenemos la hipotensión, que esta es una disminución de la presión arterial, y pues bueno, en este caso tenemos que va de los 80 a los 80 sobre 60 milímetros de mercurio, mientras que la hipertensión es un aumento de la tensión arterial. Esto sería de 140 a 80 milímetros de mercurio. Bueno, ahora vamos a realizar la muestra de la tensión arterial. Para esto vamos a necesitar un baumanómetro y un estetoscopio. Bueno, vamos a tomar nuestro baumanómetro y le vamos a solicitar a nuestro paciente que extienda su brazo izquierdo. Vamos a introducir el brazo de nuestro paciente en el baumanómetro y vamos a dejar una flecha que tienen todos los baumanómetros hacia la parte interna del codo. Vamos a cerrar y le decimos que se relaje. Vamos a colocar nuestro estetoscopio en la parte debajo del baumanómetro hacia el codo y vamos a empezar a llenar. Lo normal se llena hasta 140 y soltamos para escuchar el primer valor sistólico. Y después el segundo valor, que sería el diastólico. Y tenemos un valor de 120 sobre 70. Bueno, para la auscultación cardíaca vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo vamos a hacer sobre la ropa. Vamos a empezar primero el primer puntito en el foco aórtico. Vamos a ubicar donde está el manubrio del esternón y vamos a palpar hasta el segundo espacio intercostal del lado derecho, ¿sale? Justo al borde esternal derecho. Aquí. Y bueno, vamos a escuchar ahí el primer ruido. No lo voy a marcar, vamos a escuchar nuestro primer ruido. Muy bien. Después vamos a pasar al foco pulmonar, que en este caso es en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo. Este está junto al borde esternal izquierdo. Muy bien. Muy bien. Después vamos a pasar al foco aórtico accesorio. Bueno, en este caso está en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, es decir, debajo de el espacio de donde acabamos de auscultar. Muy bien, ahora vamos a pasar al cuarto punto, que este es el foco tricuspideo. Bueno, este está entre la cuarta y quinta, entre el cuarto y quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Muy bien. Y por último, vamos a pasar al foco mitral, que este está
en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea mediana de la clavícula, por esta parte de aquí. Muy bien. Y esta es la manera en la que podemos auscultar de manera cardíaca a nuestro paciente. Bueno, vamos ahora a hacer la auscultación pulmonar. Para este caso necesitamos que nuestro paciente, pues obviamente deje descubierta toda la espalda, así que vamos a solicitarle como que se dé un abrazo tocando con sus brazos. Eso, muy bien. Lo más que podamos, dejamos despejada el área. Voy a utilizar un plumón para hacer la división y marcar los puntos que vamos a auscultar. Muy bien, relaje. Eso. Y vamos a dividir primero en dos partes. Muy bien. Y vamos a hacer el recorrido de los segmentos donde vamos a auscultar. Marcamos en esta parte de aquí, que sería el borde superior de la escápula, descartando para poder no tener limitantes y escuchar. Muy bien. Para esto le vamos a solicitar al paciente que inhale profundo y exhale. Es necesario que ocupemos el estetoscopio. Inhale profundo y exhale. De nuevo, inhale profundo y exhale. De nuevo, inhale profundo y exhale. De nuevo, inhale y exhale. Otra vez. Y exhale. Muy bien, inhale. Eso. De nuevo. Bien, inhale. Profundo. Y otra vez. Muy bien. Y después de auscultar a nuestro paciente, podemos identificar si tenemos algún ruido anómalo que nos pueda indicar alguna patología.